la intención, ver de qué manera podemos aunar o consensuar estos dos mundos de el empleo y las separaciones o los divorcios. Antes de nada, me gustaría pues que os presentéis, que nos digáis quiénes sois y qué hacéis para que os podamos conocer un poquito mejor. Soy Javier González y bueno, yo siempre digo que mi intención es todo lo mal que yo lo pasé en mi divorcio, en mi ruptura, en una situación donde además yo venía de empresario, de tener mi despacho propio, de estar con trabajadores, de funcionar francamente bien y romperse todo al momento del divorcio, tratar de a través de mi experiencia evitar que otros padres o otras madres que vivan una situación tan complicada como es el divorcio, pues que no sufran lo que yo tuve que sufrir y que no vivan las experiencias que yo tuve que vivir. Yo soy José Miguel Casasempere, aquí el yin y el yang, y ahora verás por qué. Somos de Casasempere Abogados, un despacho de abogados, pero no al uso, un despacho muy diferente, un despacho que es realmente la historia de Javier y de José Miguel, pues dos personas, dos abogados que nos conocimos en un divorcio, evidentemente contrarios. Yo llevaba al hombre, Javier llevaba a la mujer, y que en un momento de crispación para ver quién se quedaba la Thermomix, pues entendimos que no habíamos llegado a este mundo, que dos apasionados de ayudar, de compartir, de ofrecer a la gente, de poder servirles. Llegó un momento que dijimos que esto no habíamos venido a este mundo únicamente a pegarnos por un Thermomix, a pegarnos por una custodia. Y con la experiencia de Javier, que durante 10 años de guerra, ahora hablará más de su historia, porque realmente es la historia de un divorciado padre abogado, pues que la ley no le cambió su divorcio y sobre todo su sufrimiento diario. Dimos un paso más con el crecimiento personal, con entender que el divorcio va mucho más, con entender que la abogacía, entendida como nosotros la entendemos, va de transformación, y lo aprovechamos a través de un desafío como el divorcio. Contadnos un poquito, aparte de llevarlo desde vuestra experiencia, ¿qué os encontráis en vuestro día a día con respecto a la relación empleo-divorcio? ¿Hay alguna relación directa? Sí, la verdad, Javier, que hay una relación muy directa, porque el divorcio es como una explosión de tu vida. O sea, es dinamita la vida que tú conocías, y entonces a partir de ello, por ejemplo, lo viví en primera persona. Yo pasé de tener un negocio propio, como he dicho, de tener empleados, a de repente cuestionarme, bueno, como se está tambaleando todo mi mundo, ¿qué es lo que quiero hacer? Y de hecho dejé de hacer todo lo que estaba haciendo hasta ese momento, durante todos los años que llevaba de relación. Y es muy común el ver, por un lado, madres, por ejemplo, que han renunciado a toda su vida profesional o laboral por el cuidado de esos hijos, y de repente el divorcio se encuentran con ese abismo de repente decir, ¿cómo hago ahora para reengancharme a un mundo que lo he dejado de lado y que ahora me está pidiendo que tengo que ir más rápido que el tren bala para poder entrar ahí y tener esa seguridad económica que todos buscamos? Y por otro lado, hay muchos padres que de repente pues se dan cuenta que han dedicado muchísimo tiempo en la relación de pareja, que es la que ha provocado esa destrucción de la relación, y que ahora dicen, ¿esto me ha compensado? Y que entonces se plantean el decir, a lo mejor es el momento de cambiar y es el momento de buscar otro trabajo. Esa lucha, ¿no?, interior que siempre han tenido, que siempre han prevalecido la seguridad económica familiar frente al bienestar personal, y el divorcio les produce esa posibilidad de decir, pues a lo mejor es el momento. Y a lo mejor hasta ahora me he dedicado a viajar, me he dedicado a estar trabajando, me he dedicado a estar fuera de casa, renunciando a escuchar las primeras palabras de mi hijo, a verle los primeros pasos, a ver cómo va creciendo y cómo va cambiando. Y entonces esos padres ahora como que viven esa situación y dicen, pues a lo mejor es un momento de cambio. Entonces va muy conectado. El divorcio no viene solo. El divorcio es una parcela que es la del amor, la de la pareja. Y normalmente cuando una persona vive un desafío así, que no suele venir de la noche a la mañana, va unido a un proceso incluso a nivel de área de salud, a nivel de área sobre todo de dinero. O sea, es
viene de verdad a cambiarte a ti. El divorcio es el desafío, llámese divorcio, llámese perder un trabajo, llámese una enfermedad, que te hace parar por dolor para entender que es el principio para que puedas cambiar todo lo que estás viviendo. Y normalmente viene acompañado de todo lo demás. Efectivamente, yo coincido, si me permitís un poco mi opinión personal, coincido con vosotros también en que en estos dos campos, en el proceso de búsqueda de empleo, ya sea desde el desempleo o porque estás trabajando y quieres hacer un cambio activo de empresa, de sector, de actividad, y en el tema de divorciarse, muchas veces nos terminamos equivocando porque anteponemos otros aspectos como la parte económica, probablemente la parte de decisión y demás, por delante de nosotros mismos, y no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que trabajar es qué queremos realmente de nosotros, hacia dónde queremos ir, desarrollarnos personalmente, como bien decíais, para que de alguna manera todo lo demás funcione, ¿no? Porque si nosotros no funcionamos, la maquinaria no está suficientemente engranada para que todo encaje. ¿Cómo diríais vosotros, o qué papel diríais vosotros que juegan en este tipo de situaciones los miedos? Los miedos, mira, el divorcio es el caldo de cultivo idóneo del miedo y sobre todo del ego. ¿Por qué? Porque estás en un momento muy agitado, estás en un momento donde te sientes traicionado, donde te sientes frustrado y donde el miedo domina toda la situación. Nosotros es que consideramos que en esta vida tienes solo dos caminos, o el amor o el miedo. Y el divorcio, siempre es el dominante del miedo, de inicio. ¿Por qué? Primero porque te rodeas de un entorno de personas con mucho dolor, que en pocas ocasiones tú vas a pedir consejo, siempre te sientes, yo siempre digo que es como el entorno del golpecito en la espalda de pobrecito, cuánto está sufriendo, qué mal lo está pasando, y entonces no quieres escuchar lo que debes escuchar. Buscas escuchar lo que tú llevas dentro y necesitas que te reafirmen y te confirmen lo que tú estás viviendo. Entonces llevas muy mal en ese proceso, y lo digo por experiencia personal. A mí me costó 10 largos años entender de qué iba el divorcio. Me llevó 10 largos años entender de qué iba el divorcio y sobre todo no meterme en esa fase de querer tener la razón. El divorcio y el miedo al final te lleva a, mira, me defiendo, tengo la razón. Ya sea buscando la custodia, ya sea exigiendo más dinero, ya sea no llegando a un entendimiento porque estamos discutiendo por una cuestión económica, por el reparto de la casa. Al final son miedos. ¿Miedo a qué? Miedo a que de repente se ha roto tu zona de confort, se ha roto todo lo que conocías, se ha roto todo lo que has estado trabajando durante años y todo tu sistema y ecosistema donde tú te sentías cómodo, y de repente es como, ostras, es que ya no vivo aquí. Es que realmente el divorcio viene para cambiar una situación que ningún divorciado desea. Porque a mí cuando nos dicen, no, es que yo no me quiero divorciar ya, pero ¿cómo va esa relación? ¿No? Llevamos 4 años discutiendo. Y tú en tu mente siempre has pensado que el compartir con una pareja era eso. No. ¿Era chillarse? No. ¿Era no compartir nada en común? No. Entonces, realmente el divorcio es algo que va hacia futuro para mejorar lo que a día de hoy emocionalmente no estoy consiguiendo. ¿Qué pasa? Que pasa por ese momento que dice Javi de dolor absoluto. Entonces, ese dolor no te permite ver el verdadero mensaje, dos verdaderos mensajes. Uno, que el divorcio ha venido para ayudarte y para transformar tu vida a mejor. Y dos, que esto no va de nadie, no va de que en ese momento de dolor no se ve. A Javi le duró 10 años y hay gente que se morirá queriendo tener razón, más que entonces, como te rodeas de gente, como lo socialmente admitido es, y lo vemos a diario, violencia de género, señalar hacia afuera, quejarse, buscar en los demás lo que tú tienes dentro, pues te puedes tirar dándole, y en el fondo es miedo a todo lo que ha dicho Javi. El miedo, lo que pasa que está dentro de lo que es el dolor. La virtud del divorcio es que ya no pospones esa decisión, se acabó. No eras feliz en tu vida, lo aceptabas porque al final era cómodo,
era una situación donde, bueno, es que la vida es así, es que hay que aguantar, es que la vida está para sufrir, es todos los cuentos que nos contamos a nivel social y que nos han estado trasladando y que nos han estado pues desde pequeños inculcando. Y no, lo que hay que entender es que el divorcio y la situación que provoca es, ya no te queda más remedio. Tienes la segunda oportunidad de tu vida de poder ser feliz, de disfrutar, de volver a conectar, de volver a tener esencia, de salir con las personas que quieres salir, de conocer una nueva pareja que realmente vaya como tú quieres tener y te da esa oportunidad de ser consciente. Entonces, es complicado de decir, pero al final el divorcio es una auténtica maravilla. Es como a nivel de trabajo el que te despidan. O sea, es que llega un momento y por darle un símil, es que hay mucho en común con lo que es el trabajo, el empleo, entendido como forma de venir a brillar y hacer. ¿Cuántas personas están todo el día que van a trabajar porque como el que va a cualquier sitio no están en propósito, no son felices y al final, o sea, si una de dos, como el divorcio, te puedes tirar toda la vida porque al final hay miedo, o tienes la suerte, la suerte, porque al final es la suerte de que venga alguien, te eche y saque lo mejor de ti a través de ese dolor. Estaba pensando un poco en planteároslo eso como pregunta ahora mismo, ¿no? Porque de alguna manera veo el paralelismo. Me da la sensación que venimos en estos dos temas de los que estamos hablando, de creencias seguramente culturales, ¿no? Pues el amor tiene que ser para siempre o un trabajo tiene que durar toda la vida. Y al final el estar muy asentados o muy atados a esas creencias nos hacen sufrir de alguna manera por esas raíces que traemos culturales o sociales, y escapar de eso es difícil. Entonces son paralelos los procesos y las fases que se tienen que ir pasando cuando uno se divorcia a cuando uno, pues por ejemplo, es despedido de un trabajo. En ese sentido, vosotros desde Casas Empere Abogado, vosotros dos como equipo, ¿de qué manera podríais ayudar a una persona, por ejemplo, que está en desempleo y tiene una situación muy complicada en casa a nivel de pareja y no se atreve a dar el paso de divorciarse? O al revés, que es una persona que se está divorciando pero tiene un problema gravísimo en el trabajo y no se atreve a cambiar de empleo precisamente porque está metido o metida en esa situación de divorcio, ¿no? ¿Cómo podéis vosotros ayudar desde el servicio que dais, la actividad que hacéis en el día a día a personas que se encuentren en esa situación? Pues Javier, yo creo que lo básico, lo primero es poniendo la calma, porque cuando se te agita todo mucho, hay un momento donde al final te turbas, te angustias, te frustras y ya no eres capaz de ver ni dos pasos hacia adelante. Entonces, lo primero es una sensación de auténtica ansiedad, de vacío, de qué voy a hacer. Yo, por ejemplo, es continuo. Me escriben muchísimas personas que puedo destacar, por ejemplo, una mujer con ya una edad bastante avanzada, muy próxima a la edad de jubilación, que llevaba 30 años pensando que esta relación no era la que quería tener. Y sin embargo, primero había aguantado por los hijos. Después había aguantado porque, claro, ¿dónde voy ahora? Porque si me divorcio, mi sustento económico depende de estar con esta persona. Y la vida, que es muy sabia, al final le arrastró a una situación donde había embargos, donde había problemas económicos dentro de la relación, ahora que ya llegaban a una edad con lo que al final era como, o saltas del avión o te voy a empujar. O sea, es que no queda otra. O sea, es que, y si no, al final el avión se quedaría sin combustible, o sea, rompería el motor y al final es como, tienes que saltar, porque si no saltas no vas a poder vivir lo que realmente tienes que vivir. Entonces yo creo que es una situación de decirle, o por ejemplo, este fin de semana me escribía una persona que me decía que es que estaba en una relación que, bueno, porque habían llegado a un nivel al final que era más espiritual, porque se entendían muy bien, pero realmente no tenían conexión. Y ella quería cambiar al otro. Pero bueno, lo había aceptado, lo había asimilado, habían llegado a una especie de entendimiento de pareja abierta y ahora, claro, estaba agitada porque es que de repente ha venido y me ha dicho que quiere volver a hacer su vida con otra persona. ¿Y dónde voy a ir yo? ¿Dónde voy a ir yo? Porque me he destinado a estar en esta relación, he dejado mi trabajo y era una persona con estudios superiores. Y al final yo un poco lo que le trasladaba es, ¿cómo que dónde vas a ir? Si tienes una formación, puedes empezar por un montón de sitios. Yo de entrada le decía, empieza por lo que tú tienes experiencia. Al final es un hecho de decirme, hay veces, muchas ocasiones nos olvidamos de lo mucho que ya hemos hecho. Personas que a lo mejor vienen de la otra parte del planeta, que han tenido la valentía en un determinado momento que yo lo veo ahora, por ejemplo, lo veo complicado. O sea, yo me he cambiado de ciudad, yo me he cambiado del norte, pues yo soy de León,
Y mis padres me trajeron a la zona del Levante, Alicante, y era un salto de 8 horas. 8 horas de kilómetros son 800 kilómetros, pero ¿y la gente que viene de Latinoamérica o la gente que viene de Sudáfrica o la gente que viene de un montón de sitios que al final están haciendo un cambio de cultura, un cambio radical, dejan su familia, dejan todo, ya han sido muy valientes? Y sin embargo ahora un divorcio como que les angustia muchísimo, o un cambio de empleo. Y al final tú dices, pero si lo más complicado ya lo habéis hecho en la vida, que habéis demostrado ese salto de fe, esa autoconfianza. Y yo creo que lo que hay que resaltarles es, no pasa nada, vas a seguir viviendo. En Casa Semper Abogados nosotros ayudamos muchísimo a nivel de empleo. Vamos a hablar a nivel de empleo. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos una custodia, no vendemos un convenio colectivo lo más... perdón, ¿no? Convenio se me metió mucho en el empleo. Eso es, gracias, Javi. Un convenio regulador perfecto, atar todo. No, porque nosotros trascendemos a todo eso. Lo hacemos porque forma parte del camino, pero es tan poco el beneficio que tiene el divorciado así, que así no le ayudamos en el empleo, no le ayudamos en la vida. Nosotros vamos más allá, nosotros vamos de la persona, del protagonista, de su transformación. Y mucha gente nos lo dice, somos los despertadores, porque al final el protagonista es él, y él es el que decide si quiere cambiar. Pero nosotros, en este camino diario del divorcio, teniendo presente la historia y a Javier como padre divorciado, o sea, les acompañamos a través del divorcio en su transformación. Lo tenemos en nuestro primer libro, Bendice tu divorcio, la gran oportunidad para transformar tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están en Casa Semper Abogados, el foco no está en querer tener razón, está en ser feliz. Y para ser feliz es ser feliz en todo en la vida. Y para ello tienes que poner foco en ti. Entonces les acompañamos entendiendo que va de él y que va de mucho más allá de un juzgado, una ley. Entonces eso hace que tras un periodo en el que, como dice Javi, le escuchemos, tras un periodo en el que le entendamos ese dolor, ese sacar balones fuera, le hacemos que empiece a contarse verdad. Le ayudamos a entender que esa verdad que se tiene que contar y ese camino de felicidad al que va, no lo disuelve una sentencia o un convenio regulador, lo disuelve él, y que está en sus manos. Coincidimos perfectamente, vosotros en Casa Semper Abogados y en mi caso yo, con mi marca Emplea Sentido, en algo que es exactamente lo mismo. A los dos nos vienen personas preocupadas por aspectos muy concretos que creen que es lo más relevante para solucionar su problema. En vuestro caso, a lo mejor, pues eso, encontrar una sentencia que le dé la razón a ellos en un tema súper concreto del convenio regulador, un tema económico, o en mi caso concreto, vienen preocupados por cómo hacer un currículum, por cómo prepararse para una entrevista de trabajo, una cosa muy concreta, pero en la mayoría de los casos, desafortunadamente, y eso es lo que creo que, corregidme si me equivoco, venimos un poco a profundizar nosotros, no terminan de trabajar lo verdaderamente importante, que lo verdaderamente importante es poner el foco en sí mismos y en leer lo que de verdad les está pasando y cómo pueden corregirlo para ellos conseguir ser felices, independientemente del resultado que pueda tener temporalmente la corrección de esa situación. La gente no tiene que ir a ti a buscar un empleo, ni tienen que venir a Casa Semper Abogados a simplemente a firmar una sentencia, a firmar un convenio, a firmar una sentencia. La gente viene a Javier y a Casa Semper Abogados, o por lo menos ese es nuestro propósito y nuestra fe, para transformar su vida, para que a través del empleo encuentre un propósito en el que levantarse cada día y poder darlo absolutamente todo lo que tienes tú, como hacemos en Casa Semper como abogados, para aportar el mayor valor y sobre todo para estar en propósito y disfrutar el camino, aportando absolutamente todo. Y eso es así. Y la gente viene con una separación o un divorcio para darse una nueva oportunidad de ser la mejor versión. Es así. Aparte, yo creo que el mensaje que hay que transmitir también, Javier, desde la perspectiva de tu trabajo, es que la gente no tiene por qué conformarse, no tiene por qué quedarse infeliz en un empleo o en un trabajo porque en un determinado momento entraron y porque la vida ha cambiado mucho.
A mí siempre me gusta decir que a nivel de empleo y a nivel de relaciones de pareja, hay un libro, La vieja sirena, de José Luis San Pedro, que a mí me parecía que destacaba esto, era la evolución de una mujer que iba teniendo a lo largo de la etapa de su vida, conforme ella iba creciendo, iba teniendo diversas parejas y cómo lo iba viviendo, y cada pareja tenía una etapa. Vamos a ver, es como con los trabajos. Puede que tú empieces en un trabajo con una felicidad, con un objetivo, con un propósito y sintiéndote súper bien, pero hay un determinado momento de tu vida donde ya dices, es que ha cumplido su fase, ha cumplido su etapa, yo ya aquí ya no me siento, ya no vibro. ¿Y qué crees, José Miguel, que debería hacer un clic mental en relación a lo que comentaba Javier, para personas que están en una situación especialmente complicada, como nos pasa a nosotros? Pues, o sea, os pasa a vosotros que hay personas que vienen a un proceso de divorcio en una situación económica muy, 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 muy complicada, o me puede pasar a mí de gente que está en una situación de desempleo de mucho tiempo y no son capaces de dar el paso de invertir en ellos y contratar a un mentor de empleo para que le pueda ayudar a salir de esa situación. ¿Dónde está el clic y cómo podéis ayudar vosotros con pocas palabras a que cualquier persona que está ahí en ese punto de repente salte, ¿no? Y diga, esto es lo que tengo que hacer para cambiar? Vale. Lo primero, importante, porque tiene que haber antes de ese clic un momento de colocarte en ese estado para dar ese clic. Lo primero que tienes que hacer es perdonarte o más claro, no fustigarte. O sea, no fustigarte desde el punto de vista de mirar hacia el pasado como reprochándote de que tú ahora mismo estás en esta situación por todo lo que has hecho, y siempre visto como solemos hacer desde el punto de vista de tenía que haber hecho esto otro, no El tenía castigo, que haber hecho ¿no? esto, tenía que haber el castigo, la mochila llena. Quitarse esas piedras, porque si sigue habiendo ese miedo, si sigue habiendo, en el divorcio lo hablamos de dolor, que algo, o sea, primero entiende que es normal, o sea, que permítete el momento de decir, de poder pues estar en un estado de agitación por la situación que estás viviendo, pero inmediatamente olvidarte y entender, ese es el segundo paso antes de llegar a ese clic, y el más importante, entender que todo esto ha venido para realmente, aunque no lo veas en ese momento, ha venido para ayudarte, para hacerte mejor, para realmente colocarte en la vida que te mereces. Eso, dos. Y tercero, y algo muy importante, y ahí es donde meto el clic, entender que todos estos años que has hecho y no has encontrado la vida que estabas buscando, pues evidentemente hay que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. ¿Y qué mejor que alguien que haya recorrido el camino en lo que tú ahora te quieres convertir? Llámese empleo, contar con gente especializada y que hayan recorrido el camino. Llámese empleo contigo, Javier. Llámese un divorcio con gente como Javier González y Casas Empera Abogados, para que realmente te empiece a meter en tu vida cosas que nunca has aplicado y que además vienen de personas que sí que han aplicado y han conseguido lo que tú quieres conseguir. Entonces, ese clic mental de entender que mismas acciones llevan a los mismos resultados y que diferentes acciones llevarán a diferentes resultados. Y yo ahí quiero añadir también, por haberlo vivido en primera persona, que hay una gestación, que hay que tener una tranquilidad. O sea, hay que tener la tranquilidad de que esto no es un cambio repentino. Si la vida te ha arrastrado a una situación concreta y tiene que haber un periodo de cambio, también tienes que tener la tranquilidad de no provocar un efecto, no desequilibrar, sino el de tener la tranquilidad de decir, bueno, por eso es importante que estés disfrutando el nuevo camino que estás recorriendo, que quizás es el mensaje que más claro hay que dar. O sea, esto no es un cambio de hoy para mañana. Vas a empezar en un proceso de cambio y de transformación, y que tienes que dar esa expectativa cero, el tener esa tranquilidad de decir, bueno, pues mi vida ahora se tiene que ajustar. Pasa mucho en el divorcio. Ahora tengo que volver a casa de mis padres. Después de tantos años, yo personalmente lo viví, después de tantos años viviendo de forma independiente, ahora vuelvo a una casa donde vuelvo a ser ese adolescente marcado por unas normas que te cortocircuita. Pero al final tienes que admitir y aceptar, bueno, es que es la situación que me toca vivir. Quieres cambiar de empleo,
lo ves como un gasto, invertir en alguien que te puede enseñar el camino cuando realmente no es un gasto, es una inversión. Y cuando vives un divorcio, lo ves solo desde una perspectiva, esto es un papel, hay que hacer un trámite. No, si lo ves desde la perspectiva que vemos en Casa Semper Abogados, es la mejor oportunidad y el mejor instante para cambiar por completo toda tu vida y empezar a construir la vida que realmente soñabas. Y si tú conectas, igual que en la búsqueda de un empleo, con una persona que desde fuera lo está viendo mejor porque lo ha recorrido, como es tu caso, Javier, o como es en nuestro caso en Casa Semper Abogados, te va a permitir no perderte en el camino. Y te va a permitir pues que no cojas a veces atajos pensando voy a llegar antes, que esos atajos lo que hacen es te vuelven camino hacia atrás y tienes que volver a empezar, que es lo que al final te desilusiona. Y al final es tener esa claridad. ¿Qué recomendación les daríais vosotros para bañarles en ese caldo de realidad que se tienen que bañar y que puedan actuar como despertadores, como muy bien decía antes José Miguel, ¿no? Pues Javier, tan simple. Cuando yo me metí a hacer uno de los primeros cursos de crecimiento personal, ni tenía dinero, ni tenía disponibilidad, ni tenía absolutamente nada. Pero a mí, ese máster de emprendedores de Sergio Fernández en Madrid, 22 fines de semana desplazándome, para mí era inviable asumirlo, inviable, pero lo vi como una inversión. ¿Y qué hice? Me busqué la manera de poder hacerlo. ¿Cómo? Yo hablé directamente con Sergio Fernández y él vio las ganas que yo tenía y llegué a un entendimiento con él para pagarlo con algo que no se podía ni pagar, o sea, que era fraccionado, y me busqué la vida para irme los fines de semana, me busqué la vida para poder atender esos pagos. Y al final, ¿qué pasó? Que todos los conocimientos y la tranquilidad que a mí me dio acceder a cosas y conocimientos que yo hasta esa fecha ni me planteaba, cambió mi vibración. Y al cambiar mi vibración me provocó que yo mejoré económicamente. Y pude terminar de pagar mucho antes de lo que tenía planificado. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú cambias a nivel interior, cambia todo. La clave es, primero, pide ayuda. Pide ayuda, porque qué difícil es. Ahí. Es verdad, pide ayuda. Segundo, importantísimo, pide ayuda a la persona adecuada, a la persona que ha recorrido ese camino, que está al final y que desde el final está viendo y ha vivido todos y cada una de las situaciones que has vivido. Entonces, a la persona adecuada, siempre lo digo. O sea, si tú te quieres comprar un Mercedes, ¿a quién le pides consejo? ¿Al que tiene un Seat Ibiza? Con todo el respeto y cariño. No, o sea, hay que pedir ayuda al que ha conseguido, al que ha recorrido el camino. Y hay algo que es, nosotros lo decimos, somos muy transgresores, pero lo hemos entendido con nuestro día a día en la vida, y paga el precio. En esta vida hay que pagar el precio. Y cuántos cursos gratuitos, cuántas cosas, y luego al final no se han hecho. Implícate, y para implicar hay que pagar el precio. Totalmente. Y hay que pagar a esa gente que te va a acelerar ese proceso de cambio, porque tú también puedes hacerlo a través de, hay mucho de información que luego hay que filtrar, hay un libro, pero realmente eso va en proporción al tiempo que quieras y a ver si llegas. Lo decía Javi, es que a lo mejor escoges la persona adecuada o el curso inadecuado y puedes volver no a la casilla de salida, más para atrás. Entonces, pide ayuda a la gente que de verdad ha recorrido el camino y paga el precio, porque como dice Javi, es una inversión, y la mejor inversión, la de tu vida y la de tu crecimiento. Me encanta no solamente lo que decís, sino cómo lo transmitís, porque os sale del alma directamente, o sea, desde lo más profundo de vosotros. Y eso es lo que al final genera la confianza también en la gente que pueda creer en vosotros y que de alguna manera estime que le podéis ayudar, ¿no? Bueno, y para finalizar ya, chicos, y por darle un poquillo un toque de humor a la conversación, un poquito más de risas, leía hace poco información sobre bueno, pues empleabilidad y determinadas profesiones que funcionan mejor para unas cosas y para otras, y había una de las preguntas también que hablaba justo de esto, ¿no? ¿Cuáles son las profesiones que son más tendentes a generar separaciones o generar divorcios, ¿no? Entonces, no sé si vosotros por experiencia me podéis comentar un poco cuáles son esas profesiones que a vosotros os vienen o que de una manera, no sé si casual o no, os llegan como casos de divorcio y que de manera generalizada abundan más, ¿no? Pues yo ahí es que... A ver, al final creemos que más que de profesiones,
va del enfoque que se afronta hacia el trabajo que se lleva a cabo. Pero lo que es evidente es que pues, el emprender es un camino muy intenso, sobre todo entendido socialmente, como siempre tenemos entendido, que cuanto más haces, o sea, que esto va de hacer. Entonces, por ejemplo, la de abogado, que son personas que están todo el día, situaciones, hay muchos empleos, no sé, Javier, que está más en primera persona con los divorciados, pero que al final, pues, temas de emprendimiento provocan, pues, mucho menos contacto, tema de, pues, de vender servicios, porque al final es una rueda en la cual estás 100% y te olvidas de un foco importante que es la familia. No sé, Javier, no sé. Sí, yo creo que todos aquellos que suponen gran demanda de tiempo. ¿Por qué? Porque al final tú empiezas un proyecto de pareja y con unas ideas. ¿Qué ocurre? Que al final también nos vamos absorbiendo en tiempos en generar, pues a lo mejor ese proyecto empresarial o ese proyecto laboral que te permite, que te hace viajar, que te hace estar fuera de casa, que te hace estar en reuniones, que te hace estar no en el entorno que tú querías. Entonces, ¿qué hace? Ocurre como con el crecimiento personal. Cuando una de las dos partes de la relación de pareja empieza en el camino del crecimiento y a descubrirse a sí mismo, hay como una desequilibrio, ¿no? En la relación de pareja. Tú, que es lo típico, suelen decir, es que ya no eres el mismo, es que has cambiado. En las relaciones de pareja también hay ese tipo de fases o de evoluciones, y empezamos el proyecto desde una situación de igualdad donde nos atraíamos el uno al otro porque nos veíamos muy reflejados y muy parecidos el uno en el otro, pero la vida, al final, por las vivencias que tenemos cada uno, nos van distanciando. Y si no somos capaces de mantener ese proyecto de vida en común, al final las distancias se hacen cada vez más evidentes. Entonces, todo lo que provoque que no mantengamos el foco y no seamos capaces de establecer esa comunicación, de establecer esos valores de familia, de escuchar y de trabajar en común, va a provocar distancias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al final hay quiebre. ¿Por qué? Porque estamos viviendo vidas paralelas. Entonces, cualquier profesión que nos impida, sobre todo yo más que profesión diría, siempre que no nos demos cuenta de que esto no va del otro. El problema es que siempre culpabilizamos y tratamos de decir, es que esto se ha roto, igual que pasa con el empleo. No, es que tengo un jefe, es que tengo un compañero, es que tengo pero si es que no va de los demás, va de responsabilizarse y de decir qué estoy haciendo yo para que estas distancias cada vez sean mayores y no conseguir ese equilibrio que, oye, que no tiene por qué ser equilibrado, pero a lo mejor no tenemos por qué estar aquí. A lo mejor podemos estar aquí y mantener esta relación que queríamos de proyecto. Y si no, aceptar lo que yo decía antes del libro, hemos llegado al final. Sí. Es que no va, es que precisamente es eso. Si es que el empleo o el tipo de trabajo que cada uno hace es un motivo que la gente dice para sacar afuera lo que es la verdadera responsabilidad de uno mismo. Hay abogados que están casados de por vida, que llevan una relación de pareja, porque el foco no es la abogacía, es poner el foco en su calidad de vida y en entender que la abogacía forma parte. Sí que quiero añadir una cosa que es muy importante, ya que hablamos de empleo, me viene al pelo que lo vivimos a diario, que además de las profesiones que demandan mucho tiempo o que la gente se deja llevar por todo el tiempo del mundo, y porque al final no es propio el empleo, sino es cómo hacemos uso de ese empleo, está también profesiones que se hacen sin amor, sin propósito. Evidentemente, y ahí profundizamos más en lo que nosotros, Casa Semper Abogados y tú, Javier, implantamos. El hecho de que alguien vaya, porque yo lo he vivido, yo he tenido 2-3 años que fui abogado, ojo, del Santander Central Hispano de Banesto, y no era feliz, lo decía Javi. Entonces, ya no va tanto con la profesión, sino como qué vida estás haciendo a través de tu profesión o empleo. O sea, profesiones evidentemente que te estás apagando día a día porque estás haciendo lo que no te gusta, tiene consecuencias importantes, como no, en la pareja y en todo el entorno que te rodea. Y acaban también pues, en finalizar una etapa. Está clarísimo que en estas dos situaciones, tanto cuando hablamos de buscar trabajo, de todo lo que tiene que ver con un cambio a nivel profesional, como cuando hablamos de gestionar una situación de divorcio o de separación en una pareja, se da un paralelismo en cuanto al proceso, a las fases que se tiene que pasar en los dos procesos y de dónde vienen un poco esos miedos, ¿no? Que hay que vencer para
poder generar ese cambio que se necesita en los dos casos, ¿no? Para tomar la decisión, tomar acción y cambiar la situación. Lo que nos comentabais es que evidentemente hay que tener muchísima calma, hay que tomar el proceso desde un autoconocimiento, desde una reflexión para darse cuenta de lo que de verdad uno necesita, desde trabajar el ser más que el cómo hago las cosas y el en quién pongo el foco para culpar o no culpar, y hay que hacerlo desde la calma, que actuar como despertadores a los que trabajamos en estos sectores viene muy bien para ayudar a las personas que están en esa situación, y que efectivamente tanto vosotros desde Casa Semper Abogados como yo en mi caso desde Emplea Sentido, lo que hacemos es ir un poco más allá de las situaciones muy, muy, muy concretas y de los requerimientos que nos piden las personas que están en esas situaciones y que creen que la solución a sus problemas está en solucionar eso concreto, cuando en realidad hay que ir mucho más allá, a ahondar un poquito más y trabajar ese ser que decimos, ¿no? Entonces, para buscar la solución. No conformarse, cambiar el cómo o el no puedo por el cómo podría. Sería una acción muy, muy potente, y yo creo que culminaría un poco la charla diciendo que a las personas que estén en esa situación les va a venir de lujo leer vuestro libro, Bendice tu divorcio, comprar evidentemente y leer vuestro libro, porque se van a encontrar seguramente muy reflejados en muchas acciones y de alguna manera van a encontrar muchas formas de poder salir adelante y de coger el impulso para tomar la decisión de agarrar el toro por los cuernos y cambiar, generar el paso a un día a día nuevo que les lleve a una situación que les deje de generar sufrimiento y dolor o miedos como hasta ahora, ¿no? Ya nos pueden encontrar en redes sociales, en cualquier canal, ya sea Instagram, YouTube, Facebook, @casasempereabo, de Casa Semper Abogados, en nuestra web casasempereabogados.com. Y bueno, y si quieren, incluso hasta por WhatsApp a través del 627-532798. Estaremos encantados. Nosotros siempre decimos que todas las personas que llegan a nosotros siempre se llevan algo de valor. Siempre es, bueno, pues ese claridad, ese fogonazo inicial, siempre hay algo con lo que les puede ayudar. Así que estaremos encantados de recibirles en Casa Semper Abogados. Hay mucho en nuestro canal de YouTube, hay casi 700 vídeos hablando no solo de lo legal, sino de ese día a día en el divorcio que a uno tanto le cuesta esa cuesta, y estamos ahí con la experiencia de Javier y la mía, dándole ahí ese día a día para inspirarles, porque al final el protagonista soy yo. Hay más de 100 posts, vamos, de cualquier aspecto legal, tienen la lupa. Luego las redes sociales publicamos y tenemos nuestra trilogía de libros, pero que se llama Trilogía Bendice tu divorcio, pero nos encanta. El primero es el que abre camino a la vida que tú quieres como divorciado o divorciada, y es Bendice tu divorcio, la gran oportunidad de transformar tu vida, que lo tienes en Amazon, por ebook, lo tienes en nuestra web, que te lo mandamos dedicado. Bueno, pues ahí, bueno. la verdad que sí. Muy feliz de compartir todo lo que nos ha ayudado a este mundo de los divorciados, que tan implicados estamos, porque es un mundo desafiante, pero a la vez, al final, es de mucho crecimiento, la verdad. Genial, oye, pues aprovecho el canal para animar a todas las personas que estén en esta situación y que crean y escuchándolos hayan sentido un feeling con vosotros y les hayáis generado la confianza necesaria para poder dar ese paso y pedir ayuda, pues que puedan contactar con vosotros y que les ayudéis realmente a salir de esa situación, que se puede perfectamente generar ese cambio. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, nos vemos en las redes. Un abrazo fuerte. Muy